Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis, capítulo 9, versículos 14 al 17. Y acontecerá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Aquí en estos versículos, Dios enfatiza nuevamente lo que ha dicho y lo que hemos mencionado en los podcasts anteriores. Y hay varios puntos importantes. Primero, la señal que Dios estableció, el arco iris, que se verá entre las nubes. Segundo, aquí donde dice, y me recordaré de mi pacto, no es que Dios se lo olvide, Dios es perfecto. Esto quiere decir que es una muestra de que esa es la señal que Dios estableció para que cuando lo veamos, el arco iris, nos recuerde a nosotros ese pacto, esa promesa que Él hizo acerca del diluvio en la tierra. Entonces, ese arco iris es un recuerdo constante de su juramento, de ese pacto, esa promesa. Él, Dios, nos repite que nunca jamás habrá otro diluvio como ocurrió en aquel entonces, que destruyó todo ser viviente sobre la tierra. Tercero, el pacto es eterno, perpetuo, para siempre. Y por último, en el versículo 17, Dios vuelve a enfatizar que el arco iris, es la señal que Él estableció con todo ser viviente para recordarnos de esa promesa de no destruir la tierra por otro diluvio. En la Biblia, de acuerdo a la Biblia, Dios va a destruir la tierra, pero no por un diluvio, como lo hemos mencionado antes, sino por fuego. No por un diluvio, sino por fuego. Y el nuevo reino de Dios, la nueva Jerusalén, es la que Jesús está preparando para nosotros, los creyentes, los que tienen fe y obedecen al Señor. Algún día Jesús vendrá por nosotros y recuerden que Dios siempre cumple su promesa. Aquí donde dice en el versículo 15, y me acordaré de mi pacto con todo ser viviente, me acordaré. Si vamos a Levítico 26, capítulo 26, versículo 42, Levítico 26, 42. Este no fue el único pacto que Dios estableció y Él repite que se acordará aquí en Levítico. Entonces, me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Ahora vayamos al versículo 45, ahí mismo en Levítico 26, versículo 45. Sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Ahora en Ezequiel
capítulo 16, versículo 60. Si vamos a Ezequiel, capítulo 16, versículo 60, nos dice: Sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Entonces, aquí no solo nos dice que Él recordará su pacto, sino que también establece que es eterno, infinito, para siempre. Ahora, si vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9 nos dice así: Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. Berit, B-E-R-I-T, palabra hebrea, significa acuerdo. Acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las partes. Un pacto entre hombres no es lo mismo que un pacto que Dios establece en las Escrituras. En el caso de un pacto entre hombres, es que el pacto se mantiene hasta que una de las partes lo quebrante o lo rompa. En cambio, un pacto establecido por Dios, en el caso de Dios, Dios ha definido su pacto como una promesa garantizada. Una promesa garantizada con un juramento a manera de testamento. Es eterno. Él nunca la romperá. Va de generación en generación. O sea que en el caso del hombre la promesa es válida hasta que una de las partes lo quiebre o lo rompa, o rompa esa promesa, ese pacto. Pero en el caso de Dios es para siempre. Dios es fiel y siempre cumple su promesa. ¿Se acuerdan cuál fue la primera promesa de Dios? ¿Recuerdan cuál fue la primera promesa de Dios? Esa fue en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Se los voy a leer. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Como mencionamos en el podcast número 19 y 20, Él se refiere a Jesús cuando dice Él. Él te herirá en la cabeza. Él es Jesús, que vencerá al enemigo, a Satanás, en la cabeza. Mientras que el diablo, o sea, Satanás, solo lo herirá como lo hizo en la cruz, pero no logró vencerlo. Recuerda que una herida en la cabeza es letal. Jesús fue herido en la cruz, pero Él venció al enemigo en la cruz. Esta es la victoria de Jesús sobre el enemigo. Dios es fiel y misericordioso y siempre cumple su promesa. Para finalizar, vayamos al 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 23. 1 Reyes 8, 23. Y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Una vez más vemos cómo Dios guarda su promesa y muestra su misericordia a los que caminan con Él, a los siervos que lo siguen
y lo aman con todo su corazón. Esta parte me gustó. No hay Dios como tú. Y eso es muy cierto porque pueden haber muchas religiones, muchos dioses, pero no hay Dios como Él. El Dios de la Biblia que es un documento histórico y nos muestra ahí que no solo muchas de las profecías fueron cumplidas, también hay pruebas arqueológicas, o sea, es histórico, es un documento real y no solo eso, sino que es la palabra viva, es una palabra viva de Jesús, de Dios nuestro Señor. Como mencioné en podcasts anteriores, es una autobiografía de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es palabra viva y no solo es conocimiento, pero es acción. Hay que aplicarla, conocerla, compartirla y aplicarla. Para repasar les voy a leer nuevamente los versículos que hemos cubierto. 14 al 17. Y acontecerá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.